Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes. Y también reciban de nuestra parte un abrazo para todos aquellos que en estos momentos están conectados a través del YouTube. En esta ocasión repasaremos, estudiaremos, aplicaremos y sacaremos conclusiones muy satisfactorias para nuestra vida del estudio de la lección número 10, que lleva como título Jacob Israel, es decir, Jacob convertido en Israel. Para ello vamos a ver el versículo de introducción del estudio de esta semana, que se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 32, versículo 28, que dice: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué interesante este pasaje bíblico. Que dice que Jacob no solamente ha luchado con Dios, sino también con los hombres. Bueno, de repente aludiendo a lo que Jesús vendría a esta tierra con esta naturaleza. Dios hecho hombre. Jacob sale con toda su familia, con sus esposas, sus concubinas, con sus hijos, con todo lo que Dios le había bendecido. Ellos salieron porque Dios ya le había dicho que ya era hora que tenía que retirarse de Harán y continuar su peregrinaje hacia las tierras prometidas, a la tierra de Canaán. Sin embargo, había algo en la historia de Jacob. Había algo en el corazón de Jacob, en la mente de Jacob. Algo que no le dejaba tranquilo, que no le hizo vivir en paz durante más de 20 años. Ese recuerdo angustioso de la actitud que tuvo con su hermano Esaú. Esta vida angustiosa, esta vida de quebranto, de estrés, de terror que él vivía por lo que había pasado allá con Isaac y con su hermano Esaú, él podía estar tranquilo. Dios le había bendecido. Dios tenía ese plan de la descendencia salvífica en Jacob, pero ese recuerdo traumático no le hacía vivir feliz. Los mensajeros dijeron que, ahí en el versículo 6, capítulo 32, le dijeron que Esaú estaba viniendo también al encuentro de Jacob, y eso peor lo aterrorizó a Jacob. Miren lo que dice el versículo 7. Jacob entonces tuvo un gran temor y se angustió. O nosotros podemos estar viviendo tal vez igual, angustiados, por algo que no hemos arreglado en la vida. Puede ser que tú estés peleado con la familia, estés peleado con algún hermano de tu familia, de tu casa, o tal vez estés huyendo, vivas peleado, nunca has arreglado con tu papá, con tu mamá. Y eso te va a llevar a la postre a vivir una vida de terror y de angustia. No vas a vivir en paz. Cuando haya algo eso en la vida, en el corazón, jamás vas a ser feliz. Tienes que arreglar tu historia. Tienes que arreglar esa parte de tu vida para que seas un hombre libre, una mujer libre, tranquila, de poder hacer
las cosas que más te gustan y no vivir atormentado. No podemos vivir así. Tú que me estás mirando, si de repente en este momento ya te acordaste que tienes que arreglar con alguien algún problema, no importa que te hayan hecho a ti algún mal, o peor aún si tú has hecho, sería bueno que arregles esa situación. Y Jacob tenía que arreglarlo. Hay algo interesante que habla aquí el profeta Jeremías con respecto a esta angustia, la angustia de Jacob. Dice el versículo 7, «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Esta profecía se está refiriendo al pueblo de Dios en la parte final. Antes que Jesús venga, el pueblo de Dios vivirá un tiempo de angustia, así como Jacob, de saber y no se arregló o si hemos sido perdonados por Dios o no. El pueblo vivirá ese momento para sentirse que si Dios los ha perdonado. En el mismo registro en el cual estamos estudiando, el capítulo 32, en ese conflicto que él estaba viviendo consigo mismo, siguieron su camino para ir a Canaán. Cuando llegó la noche, se fueron a descansar. Así que Jacob se quedó solo, y dice el versículo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y recuerden que ese varón era Dios, eso es lo que hemos leído en el versículo de memoria. Y entonces dice el versículo 26, y dijo, por favor déjame, está hablando el varón, porque ya amanece, ya raya el alba. Y Jacob le dijo, mira, no te voy a dejar, porque Jacob se le había prendido, lo tenía sujetado al varón y él no quería soltarlo. Y no te voy a soltar, dijo Jacob, hasta que me bendigas. Cuando me bendigas, recién te voy a soltar. Es que, ya hemos comentado, él quería tener la seguridad del perdón de Dios. Él quería tener la certeza de que Dios le había limpiado completamente, había dejado atrás su pasado. Eso quería saber Jacob. Él deseaba la seguridad que Dios le había perdonado. Si hay algo que tenemos que hacer cada día es eso, cada momento en la vida es eso, de saber que como humanos que somos, vulnerables a las tentaciones, a las cosas negativas, al pecado, tenemos que luchar con Dios cada día para ser perdonados. Y Dios le perdonó a Jacob, porque miren lo que dice el versículo 27. El varón le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Porque ya está amaneciendo, así que apúrate. Y él respondió, me llamo Jacob. Entonces el varón le dijo lo siguiente, pues ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué espectacular es este momento. Cómo me hubiese gustado por un momento estar ahí contemplando esa lucha. Pero saben, después entendí que yo puedo contemplar esa lucha, la lucha de Jacob. Y tú dirás, pero ¿cómo podemos contemplar? Con tu propia actitud, con tu propia historia de un día, un momento dado, que puedas tú luchar con Dios, agarrarle a Dios, cogerle a Dios y decirle como Jacob, no te voy a soltar. Puedes pasar ahí horas
Yo no sé cuánto tiempo pasó ahí Jacob con este varón, apretándolo, luchando para no soltarlo. La Biblia dice que fue en la noche hasta que amaneció. Miren, horas luchando con Dios. ¿Saben? Cuando tú deseas tener esta misma experiencia, hazlo y no sueltes a Dios. Ahí en tu recámara, solas, o donde quiera que tú te encuentres en este momento y quieres sentirte liberado de los problemas de la vida, del pecado que te agobia, de las cosas pasadas que te angustian, que te atormentan. En el momento en el cual tú estés, lucha con Dios. Cógele a Dios y dile: Señor, yo no te voy a soltar en este momento, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y no lo sueltes a Dios hasta que tú sientas verdaderamente que has sido perdonado. Hasta que tu corazón, tu mente sienta la paz, la tranquilidad y sentir a través de esta acción que Dios te ha perdonado. Y así como Dios perdonó a Jacob, y así como Dios perdonó a cuantas personas van a sus pies, Dios también te va a perdonar. No importa cuán desastroso, cuán agraviante haya sido lo que hayas hecho. Dios te va a perdonar. Lucha. Yo te invito para que vivas ese extraordinario momento. Yo te animo a que lo hagas. Ten esa experiencia linda con Dios. Y espero que algún día me cuentes cómo Dios te liberó, te transformó y te hizo de ti una persona increíble. Después de estas actividades, esta experiencia maravillosa de Jacob, entramos al capítulo 33, cuando amaneció, él se sintió ahí un poco maltrecho, malherido, porque el ángel, para poder soltarlo, para dejarlo a Jacob, tuvo que hacer algo ahí con su cadera. Y el pobre Jacob quedó prácticamente un poco lisiado, o cojo, como dicen en algunos países, toda su vida. Y les quedó ahí en el suelo, pensando, recapacitando. Sintió probablemente la paz, la tranquilidad de Dios. Y desde el Peniel, después de esa experiencia perdonadora, ahora se va a encontrar con su hermano después de más de 20 años. Génesis capítulo 33, versículo 4. De pronto llegan los mensajeros y le dicen: ya está cerquita Esaú. Y Esaú comienza a aproximarse. Y a lo lejos, Jacob mira a Esaú. Esaú mira a Jacob. Pero como pasaron tantos años, de repente un poquito que la fisonomía no les iba bien, pero se iban acercando. Esaú se iba acercando cada vez más. Y cuando se encontraron, miren lo que dice el texto bíblico, versículo 4. Pero Esaú corrió al encuentro de Jacob y se echó sobre su cuello. Oh, qué interesante, qué espectacular encuentro. Y Esaú lo abrazó y lo besó a su hermano. Y los dos lloraron. Qué maravilloso momento, ¿verdad? De encontrarse entre familias, entre amigos, entre esposos, después de un altercado, de un problema, después de vivir algunas actividades desastrosas que rompieron ese vínculo.
Miren, qué lindo cómo llegar a tener ese momento. También, no solamente el perdón de Dios, sino el perdón también del prójimo, de la familia. Espero que esta reflexión ayude a más de uno a arreglar su historia. Y quiero verte a través de la imaginación, encontrarte con aquella persona que has estado peleado por mucho tiempo y se abracen y se perdonen y se besen y lloren, porque esto, saben, es un momento para el cielo de lo más hermoso. Dios tendrá en cuenta este detalle y tendrá sorpresas muy lindas para ti. Habrá de repente en estos momentos alguna persona que está dispuesto a arreglar su vida, ¿sí? Entonces que Dios te bendiga. Saben, yo tengo un grupo maravilloso que ora por ustedes y yo voy a comunicarme con ellos para que si tú me mandes un mensaje que para orar por ti, pues lo vamos a hacer. Con confianza, escríbeme un mensaje, ya sea por las redes sociales, por Facebook o también por este medio, por este canal. Cuán importante es perdonar y ser perdonado. Así que anda, abraza a tu hermano, a tu padre, a tu primo, sobrino, a tu esposo, anda, abraza. Hoy abraza a alguien y dile que lo amas. Y dile que te perdonen. Y dile que has perdonado. Siempre va a haber problemas en la vida. Vas a vivir momentos felices, momentos interesantes, momentos bonitos, pero también habrán momentos poco tristes, dificultosos. Pero no te desanimes. Los problemas siempre lo van a haber, pero gracias a Dios que Él está dispuesto a ayudarnos para cualquier conflicto, cualquier problema que podamos tener. Porque después de un tiempo de paz que ellos vivieron, comenzaron los problemas en la familia, con los hijos. Lamentablemente, Jacob tenía una familia disfuncional, ¿saben? Él tenía a Lea como esposa, tenía otra mujer como esposa, a Raquel, tenía 2 concubinas como mujer y dentro de las 4 tuvo hijos. Ya se pueden imaginar ustedes eso. Cada mujer inculcándoles a su manera costumbres, cosas ahí de la vida. Así que comenzaron a crecer estos muchachos con diferentes rasgos característicos que a la postre lo veremos. Y dentro de estos hijos varones había una hija mujer que tuvo Jacob llamada Dina, que la tuvo con Lea al final de su historia. Y era la única hija mujer que tenía Jacob. Dice el registro bíblico que ella fue abusada por un joven llamado Siquén, un cananeo. Y ellos sabían muy bien que no podían unirse, es decir, los hijos con otras personas que no sean de su propia descendencia. Por eso que hicieron estos hijos de Jacob un destrozo terrible como venganza cuando Siquén abusó de Dina. Estos vaivenes de engaños y decepciones muestra cómo es la naturaleza humana, cómo es nuestra naturaleza, inclinándose siempre al mal. Pero en Jacob, miren ustedes, en este incidente encontramos el accionar de Dios también. El de estar tranquilo, no desesperarse y buscar la ayuda de Dios. La gracia de Dios se puede ver aquí para practicar la restauración de la familia.
Como hemos dicho, los problemas siempre van a existir, ¿verdad? Pero mi pregunta sería para ustedes, si siempre vamos a tener problemas y van a existir en nosotros hasta cuando Jesús venga, pues ¿cómo podríamos hacerle frente? También hemos mencionado que por más cristianos que somos, por más persona con lindos valores que puedas tener, o que puedas tener una familia linda, una familia aparentemente sin dificultades, ¿cómo ustedes, cómo tú, podrías hacerle frente sin entrar a la venganza, al engaño, al embuste? Luego de estos acontecimientos, nuevamente, encontramos otra dificultad en la familia disfuncional de Jacob. Génesis capítulo 34, versículos 30 hasta el capítulo 35, versículo 15. Luego de estos incidentes en Siquem, Dios insta a Jacob que vaya a Betel, que regrese a Betel. Y antes de renovar su pacto y Jacob hacer un altar a Dios, Dios le pide algo muy importante. Noten que Dios está pidiendo. Y dice Dios que se deshagan, que boten todos los ídolos que ellos tenían. Recuerdan que Labán era idólatra y Raquel había hurtado los ídolos de su padre Labán. ¿Con qué finalidad? ¿De recuerdo? No. Lamentablemente estaban acostumbrados a la idolatría, ¿verdad? El versículo 2 del capítulo 5 de Génesis dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Todos tuvieron que sacar esos ídolos de piedra, de otros materiales que tenían. A veces a escondida de Jacob colocaban sus altares idolátricos, yéndose en contra de la voluntad de Dios. Miren, los mandamientos, allí en Éxodo, en el capítulo 20, leemos los dos primeros mandamientos que dice lo siguiente, capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios no está de acuerdo. Dios no contempla la idolatría en ningún ser humano. Para que vayan al altar y adoren, Dios les había dicho que no quería ver en el campamento ningún ídolo. Así que inclusive los aretes, todo lo que tenían en su cuerpo que no era agradable ante los ojos de Dios, ellos tenían que sacarse y estar en una reverencia y adoración hacia Dios como Él quería que así sea. Entonces surge una pregunta. ¿Ustedes creen que podemos tener ídolos? Si tú eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita cristiana, ¿creen ustedes que pueden tener algún ídolo? ¿Y cuáles son las formas sutiles en que la idolatría puede llegar a nuestros corazones? O también, ¿qué tipo de idolatría puede llegar a tu hogar, a nuestro hogar? O a nuestra iglesia. ¿Habrá idólatras en nuestra iglesia? ¿O habrán ídolos en nuestra iglesia? ¿O en tu iglesia? Piénsenlo, recapaciten, comenten y hagan un esfuerzo con Dios
para que nos ayude, para que les ayude a ver qué ídolos puede haber en tu vida, sabiendo que los mandamientos de Dios dice que no debemos tener dioses ajenos delante de mí. Porque Dios nos pide que sintamos, estamos convencidos de que tenemos un Dios grande, que nada, ningún objeto, ninguna cosa debe desviarnos, solamente centrarnos a la dirección divina. Y por último, Génesis capítulo 35, versículos 15 al 29, encontramos la historia triste de la muerte de Raquel. En cuanto a Jacob deja Betel, 3 cosas sucedieron que marcan el último paso de su viaje hacia la tierra prometida. ¿Cuáles fueron esos incidentes? Número 1, Génesis capítulo 35, versículos 16 al 17. Nace el último hijo de Jacob, cuyo nombre por él fue llamado Benjamín. La segunda incidencia, la muerte de Raquel, versículo 18 del capítulo 35. Ella muere en un momento dramático, estaba dando a luz a Benjamín y lamentablemente allí Raquel perdió la vida. Y en tercer lugar, Rubén comete un disparate. Se acuesta con la concubina de su padre. Y este hecho vergonzoso, este hecho calamitoso, que movió el corazón de Jacob, lamentablemente le hizo pensar cómo habían sido criados sus hijos. Sin embargo, a los errores humanos, el propósito final de Dios se cumplirá, aún a pesar de lo que somos nosotros, buenos, más o menos, malos, dados a caer fácilmente o a no entender cuál es el designio de Dios. Aún a pesar de todo, Dios va a cumplir su promesa. Y miren ustedes a lo largo de los siglos cómo Dios ha ido cumpliéndolo, aunque a veces se demoraron tanto. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenían que llegar a la Canaán prometida desde que salieron de Egipto? ¿Cuánto tiempo? 40 días. ¿Cuánto tiempo demoraron? 40 años. ¿Qué hubiese pasado si ese pueblo que salió de Egipto no hubiesen estado amargos porque no había que comer, porque había mucho sol o porque no había agua? Si ellos no hubiesen estado molestos consigo mismos, molestos con Moisés, molestos con Dios, ¿cómo es posible que nos hayan sacado? Hubiésemos quedado mejor en Egipto, ahí teníamos comida, aunque no importa esclavos. No se hubiesen comportado de esa manera, hubiesen tenido el privilegio de seguir con los planes de Dios. Tranquilamente hubiesen llegado en 40 días. Así también, ¿qué podría suceder si tú en tu iglesia, o el pueblo de Dios hoy en día, o la gente, cumpliese, obedeciese la orden de Dios? Cristo Jesús ya hubiese venido hace mucho tiempo. Esto también sería lindo que comentes en tu hogar, comentes en tu iglesia, ¿no?, acerca de este episodio que como seres humanos, si cumpliésemos la voluntad de Dios, ¿qué cosas pasaría? Nos ahorraríamos, ¿no es cierto?, de estrés, de sufrimiento. Por eso, por ejemplo, miren, recuerden de Ruth, Rahab, que ellas aceptaron a Jesús, salieron del mundo en que vivían y pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Inclusive ciudades, como el caso de Nínive, toditos se arrepintieron. Dios quiere
que entendamos un punto importante, que cumplamos su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere, que luchemos cada día con Él, que nos aferremos a Él, que sintamos siempre su perdón, que seamos personas, hombres y mujeres increíbles en esta vida, que nos preparemos, porque la voluntad de Dios, querramos o no, que se demore o no, Él lo cumplirá. Que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda hacer de ti un instrumento poderoso en la vida y que tu vida sea una vida increíble en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga.